Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que estoy seguro que va a capturar su imaginación y quizás les haga soñar con su próxima escapada. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem y Ande, seducción y sol en la playa. Ya con solo escucharlo, uno puede empezar a imaginar escenarios veraniegos, brisas marinas, y la chispa entre dos personas, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en lo que este título nos sugiere, explorando las posibles dinámicas, la atmósfera y las emociones que evoca. Si este tipo de contenido te encanta, te atrae la idea de historias cautivadoras y atmósferas vibrantes, entonces asegúrate de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí. Hoy vamos a desgranar ese título, Kerem y Ande, seducción y sol en la playa. ¿Qué nos dice esto? Inmediatamente mi mente vuela a una costa soleada, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, la arena cálida entre los dedos de los pies, y ese brillo dorado del sol que lo baña todo. Pero más allá del escenario idílico está la palabra seducción. Y cuando la combinamos con Kerem y Ande nos imaginamos una historia. ¿Quiénes son Kerem y Ande? ¿Son una pareja consolidada disfrutando de unas vacaciones románticas? ¿O quizás dos almas recién encontradas donde la atracción es palpable en el aire veraniego? La seducción en su esencia es el arte de atraer o encantar, y cuando se une al ambiente de una playa, con toda su sensualidad natural y la sensación de libertad que transmite, la mezcla se vuelve explosiva. Imaginemos las posibilidades. Podría ser una historia sobre el inicio de algo especial. Kerem, quizás con una sonrisa despreocupada y una confianza innata, se cruza con Ande, cuya mirada es profunda y un poco misteriosa. El sol de la tarde baña sus rostros, resaltando el brillo en sus ojos, y hay una chispa innegable. Las conversaciones fluyen fácilmente, a veces salpicadas de silencios cómodos que hablan más que 1000 palabras. La playa ofrece un telón de fondo perfecto para esto, la inmensidad del océano que invita a la introspección y al mismo tiempo a la aventura, la brisa marina que acaricia la piel, el calor del sol que relaja y libera inhibiciones. Podríamos estar hablando de miradas que se sostienen un poco más de lo normal, de roces accidentales que envían escalofríos, de risas compartidas que resuenan con la alegría del momento. La seducción no es solo un acto físico, es una danza de intenciones, de gestos sutiles, de palabras dichas al oído que prometen mucho más. O tal vez Kerem y Ande ya son una pareja, y esta playa es el escenario de un reencuentro o de un momento de intimidad renovada. El sol, en este caso, podría simbolizar la calidez de su amor, la claridad de sus sentimientos. La seducción aquí podría manifestarse en gestos tiernos, en la forma en que se miran con complicidad, en la seguridad que transmiten al estar juntos, disfrutando de la belleza del entorno y de la compañía del otro. Podrían estar caminando de la mano por la orilla, dejando que las olas les mojen los pies, compartiendo confidencias y recuerdos. La playa ofrece un espacio de desconexión del mundo exterior, un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde la rutina se disuelve y solo queda la conexión entre ellos. El sol, brillando sobre su piel bronceada, podría ser un espejo de la vitalidad y la pasión que aún arde en su relación. Pensemos en la atmósfera. El sol en la playa es sinónimo de alegría, de vitalidad, de energía. Crea un ambiente de relajación, pero también de posibilidad. La luz dorada puede hacer que todo se vea más hermoso, más romántico. Las sombras que proyectan los cuerpos al atardecer añaden un toque de misterio y drama. El sonido de las olas es un mantra calmante, una banda sonora natural que acompaña cada momento. Imaginen la arena tibia, el olor salobre del mar, la sensación del agua fresca en la piel. Todos estos elementos sensoriales contribuyen a crear un escenario cargado de seducción. Es un entorno que invita a la espontaneidad, a la aventura, a dejarse llevar por el momento. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta seducción entre Kerem y Ande? Si son dos personas que se están conociendo, podríamos ver una evolución. Quizás empiezan con una conversación casual en un chiringuito. El sol está alto, el ambiente es animado. Kerem le cuenta una anécdota divertida, Ande responde con una sonrisa pícara. Poco a poco, los temas se vuelven más personales. Se descubren intereses comunes, se encuentran puntos de conexión. La atracción va creciendo, se percibe en la intensidad de sus miradas, en la forma en que se inclinan el uno hacia el otro cuando hablan.
Al caer la tarde quizás deciden dar un paseo por la playa, solos. La luz dorada del atardecer crea un ambiente aún más íntimo. Las palabras se vuelven más suaves. Los gestos más significativos. Un roce de manos, un comentario sobre la belleza del paisaje que se convierte en un comentario sobre la belleza del otro. La seducción se construye a través de la anticipación, de la sutileza, de la promesa de lo que podría ser. Si Kerem y Hande ya son pareja, la seducción puede ser más sobre la reafirmación de su amor. Podrían estar disfrutando de un día de sol, cada uno absorto en sus pensamientos, pero conscientes de la presencia del otro. Kerem ve a Hande leyendo un libro, el sol brillando en su cabello, y se da cuenta de lo hermosa que sigue siendo. Se acerca, le da un beso en la mejilla, y susurra algo al oído que la hace reír. O Hande, mientras construyen un castillo de arena juntos, lo mira con una ternura profunda y le dice cuánto lo ama. La seducción aquí es una expresión de gratitud, de admiración mutua, de la alegría de compartir la vida y estos momentos de paz y belleza. Podrían decidir nadar juntos, riendo mientras las olas los envuelven, o acostarse en la arena para mirar las nubes, compartiendo la comodidad de su relación. La playa también es un lugar que invita a la libertad y a la despreocupación. Con menos ropa, con menos ataduras sociales, las personas tienden a ser más abiertas y a experimentar. Kerem y Hande en este escenario podrían sentirse más libres para expresar sus sentimientos, para tomar la iniciativa. La ausencia de las presiones de la vida cotidiana les permite centrarse en el otro, en la experiencia del momento presente. El sol, con su energía vital, puede potenciar esa sensación de libertad y de gozo. La playa se convierte en un lienzo en blanco donde pueden pintar su propia historia de seducción y romance. Consideremos los detalles visuales y sensoriales. Imaginen los colores, el azul intenso del mar, el dorado de la arena, el verde vibrante de la vegetación cercana, el blanco de las espumas de las olas. Los sonidos, el murmullo de las olas, el canto de las gaviotas, las risas de los bañistas a lo lejos, quizás una música suave que emana de un altavoz. Los olores, la brisa marina, el aroma de la crema solar, quizás el olor de una barbacoa cercana. Las sensaciones, la arena caliente bajo los pies, el frescor del agua, la caricia del viento en la piel, el calor del sol. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia inmersiva, una atmósfera que es propicia para la seducción y el romance. El título también sugiere una dualidad, la seducción, que es activa y a menudo impulsada por la conexión humana, y el sol, que es una fuerza de la naturaleza, una fuente de energía y vida. La combinación de ambas puede ser muy potente. El sol puede realzar la belleza natural de las personas, hacer que su piel brille, sus ojos destaquen. Y la seducción, a su vez, puede hacer que la experiencia del sol y la playa sea aún más memorable, más significativa. Es como si ambos elementos se potenciaran mutuamente. Podríamos imaginar diferentes escenarios dentro de este título. Quizás Kerem es un poco más atrevido y Hande más reservada al principio, y la playa es el lugar donde ella se abre, donde se siente cómoda para mostrar su lado más juguetón y seductor. O tal vez es al revés, Hande es la que toma la iniciativa, con una confianza que sorprende a Kerem. La dinámica entre ellos es clave para la historia de seducción. ¿Hay tensión sexual? ¿Hay juegos de miradas? ¿Hay momentos de vulnerabilidad compartida? La playa, con su vastedad y su privacidad aparente, puede ser el lugar perfecto para explorar todas estas facetas de una relación. El concepto de seducción puede interpretarse de muchas maneras. No siempre se trata de un cortejo directo y explícito. A veces la seducción reside en la inteligencia, en el ingenio, en la forma en que se maneja una conversación, en la habilidad para hacer reír al otro, en la manera de mostrar interés sin ser abrumador. Kerem y Hande podrían estar seduciéndose a través de su personalidad, de su forma de ser, de la conexión intelectual que establecen. La playa, en este caso, sería el telón de fondo que permite que estas cualidades brillen con más intensidad. El sol, que ilumina todo, podría simbolizar la claridad y la honestidad en sus interacciones. Y luego está la cuestión del sol en la playa. No es solo un elemento climático, es una experiencia en sí misma. El sol puede ser reconfortante, revitalizante e incluso curativo. En el contexto de una relación, el tiempo pasado al sol puede ser un tiempo de conexión, de relajación compartida, de recargar energías juntos. La seducción en este escenario podría ser el resultado natural de sentirse bien,
de estar a gusto, de disfrutar de la compañía del otro en un entorno idílico. Las risas fluyen con más facilidad, las conversaciones son más ligeras, y la intimidad se desarrolla de forma orgánica. Podríamos incluso pensar en momentos de contraste. Tal vez hay un momento de duda o de incomodidad inicial, pero el ambiente de la playa, la calidez del sol, y la presencia del otro disuelven esas barreras. La seducción se produce cuando se supera la timidez, cuando se da el paso hacia la conexión. La playa, con su sensación de libertad, anima a esto. El sonido del mar puede ser un llamado a la aventura, a salir de la zona de confort. Finalmente, Kerem y Ande, seducción y sol en la playa, evoca imágenes y sentimientos poderosos. Es la promesa de un romance veraniego, de una conexión intensa, de momentos inolvidables. Es la evocación de la alegría, la vitalidad, la belleza y la sensualidad. Es una invitación a imaginar una historia donde dos personas se encuentran o se reencuentran en uno de los escenarios más románticos y evocadores que existen. La arena, el mar, el sol, y la química entre Kerem y Ande, todo se une para crear una experiencia que resuena con la esencia del verano y del amor. Es una invitación a soñar, a desear, y a dejarse llevar por la magia de un momento perfecto. Y bueno, con todo esto en mente hemos explorado el título Kerem y Ande, seducción y sol en la playa. Hemos imaginado las posibles dinámicas entre Kerem y Ande, ya sea el inicio de un romance o la chispa de una relación consolidada. Hemos hablado de la atmósfera vibrante que crea el sol en la playa, de los elementos sensoriales que hacen de este escenario un lugar propicio para la seducción y la intimidad. Hemos considerado cómo la libertad y la despreocupación que ofrece la playa pueden potenciar la conexión entre las personas. En definitiva, hemos desgranado las múltiples capas de significado que puede tener este evocador título. Ha sido un viaje imaginativo, lleno de sol, de mar y por supuesto de seducción. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Me encanta poder compartir estas ideas con ustedes y ver hasta dónde puede llegar nuestra imaginación basándonos en un título. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca el título Kerem y Ande, seducción y sol en la playa? ¿Se imaginan una historia en particular? ¿Hay algún detalle que les gustaría añadir? Déjenmelo todo en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es súper importante para mí y para el canal. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido entretenido o informativo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda disfrutar de esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.